Mi hermana me culpó de romper una reliquia y me enviaron a un internado a los 12. Años después se acostó con mi novio en mi cama. Ahora en mi boda la excluí y ella hizo un live difamándome, pero yo la demandé por $50 y los dejó a todos sin herencia. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital y necesito contar esta historia porque literalmente me casé hace unos meses y mi boda terminó con mis padres y mi hermana demandados, expulsados del evento y básicamente eliminados de mi vida para siempre. Y la cosa es que todo esto empezó mucho antes, tipo cuando tenía como 12 años y mi familia decidió que yo era la oveja negra y mi hermana mayor era básicamente la reina del universo. No sé exactamente cuándo comenzó todo este favoritismo, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que cada vez que algo se rompía en la casa, adivina quién tenía la culpa. Yo, siempre, yo. Mi hermana podía dejar caer un plato, romper un adorno, rayar el auto de papá, lo que fuera, y de alguna manera siempre terminaba siendo mi responsabilidad. Ella lloraba, decía que yo la había empujado o distraído o lo que sea, y mis padres le creían automáticamente. Nunca me preguntaban mi versión, nunca dudaban de ella, simplemente asumían que yo era el problema. Mi mamá es de esas personas obsesionadas con las dietas y la apariencia. Ya sabes, una almond mom de manual, siempre comentando lo que comías, cuántas calorías tenía todo, midiendo porciones como si estuviera preparando experimentos científicos. Mi papá solo le importaba el dinero, su negocio, sus ganancias. Básicamente, si no generabas ingresos, no existías para él. Y mi hermana aprendió rápido cómo manipularlos a los dos. Ella era la hija perfecta, o al menos eso aparentaba, y yo era la que siempre causaba problemas según ellos. Pero la verdad es que yo solo era una niña normal que cometía errores normales, mientras que mi hermana era una narcisista en entrenamiento, que sabía exactamente cómo salirse con la suya. La única persona en mi familia que me hacía sentir querida era mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella era dulce, real. No le importaba toda esa superficialidad de dietas y dinero. Cuando estaba con ella me sentía como una persona normal, no como el chivo expiatorio de la familia. Todo explotó cuando tenía 12 años. Había un tazón de cristal en nuestra casa, tipo una reliquia familiar que había pasado por generaciones, y mi hermana lo rompió. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché el crash, bajé corriendo y ahí estaba ella, parada junto a los pedazos, llorando. Mis padres llegaron y antes de que pudiera decir algo, mi hermana señaló hacia mí y dijo que yo la había empujado, que estábamos peleando, y que yo había causado que se cayera el tazón. Mentira total. Yo ni siquiera estaba en la misma habitación. Pero mis padres enloquecieron, especialmente mi mamá porque ese tazón era de su bisabuela o algo así. Mi papá empezó a gritarme sobre responsabilidad y consecuencias. Mi mamá lloraba diciendo que yo había destruido algo irreemplazable, y yo intentaba explicarles que no había sido yo, pero nadie me escuchaba. Literalmente nadie. Mi hermana seguía llorando y diciendo que yo mentía, y eso fue suficiente para ellos. Una semana después me dijeron que me iban a mandar a un internado. Un internado. A los 12 años, porque según ellos necesitaba disciplina y estructura, y claramente no podían confiar en mí en casa. Recuerdo estar sentada en la mesa del comedor cuando me lo dijeron, y mi hermana estaba ahí, con una sonrisita que intentaba esconder. Ella sabía exactamente lo que había hecho y estaba feliz con el resultado. Traté de defenderme, de explicarles otra vez que yo no había roto nada, pero mi papá dijo algo como, ya tomamos la decisión, no hay discusión, y eso fue todo. Me mandaron a un internado a 3 horas de casa, y básicamente me sacaron de sus vidas. Visitaba en vacaciones y algunos fines de semana, pero nunca me sentí bienvenida. Mi hermana tenía mi cuarto, mis cosas, toda la atención de mis padres. Yo era solo la niña problemática que venía de visita ocasionalmente. Pasé los siguientes años en ese internado. No voy a mentir. Fue duro al principio, pero eventualmente hice amigos y encontré mi propio espacio. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, obviamente quería irme lo más lejos posible de mi familia, pero mi papá dijo que solo pagaría la universidad si me quedaba cerca, en la misma ciudad donde ellos vivían, porque necesitaba supervisión o algo así. Control, básicamente. Quería controlarme. Así que terminé en una universidad local. Y, para empeorar las cosas, mis padres decidieron que viviría con mi hermana, en lugar de en los dormitorios del campus. Ella tenía un apartamento que mis padres le pagaban, obviamente, y pensaron que sería perfecto que viviéramos juntas. Perfecto para ellos, tal vez. Para mí, fue una pesadilla. Mi hermana tenía como 23 años en ese momento y yo 18, y ella se aseguró de hacerme la vida imposible. Me trataba como su sirvienta personal,
Esperaba que limpiara todo, que cocinara, que básicamente existiera para servirle. Si salía con amigos me mandaba mensajes, exigiendo que volviera para hacerle algo. Si tenía un chico en el apartamento, yo tenía que quedarme en mi cuarto sin hacer ruido. Era ridículo. Pero lo peor, lo absolutamente peor, pasó en mi noche de prom. Había conocido a un chico en la universidad, mi primer novio real, y las cosas iban bien. Fuimos al prom juntos, y la pasamos increíble, y después del baile volvimos al apartamento, porque pensé que mi hermana estaría fuera. Error masivo. Abrí la puerta de mi cuarto, y ahí estaban, mi hermana y mi novio. En mi cama. ¿Puedes creerlo? En mi maldita cama. Me quedé congelada en la puerta. Literalmente no podía procesar lo que estaba viendo. Mi novio saltó y empezó a balbucear excusas, algo sobre que estaba confundido y que mi hermana lo había seducido, pero honestamente no quería escuchar nada. Mi hermana ni siquiera se veía avergonzada, solo estaba ahí sentada con las sábanas cubriéndola, mirándome como si yo fuera la que había interrumpido algo importante. Grité, le dije de todo, y ella solo sonrió y dijo algo como, bueno, ahora ya sabes que él prefiere mujeres de verdad, como si eso tuviera algún sentido. Salí de ahí, llamé a una amiga y me quedé en su casa esa noche. Al día siguiente volví cuando sabía que mi hermana estaría fuera, empaqué todas mis cosas, y me fui. Llamé a mis padres para contarles lo que había pasado, esperando, no sé, tal vez un poco de apoyo por primera vez en mi vida, pero mi mamá dijo que seguramente yo estaba exagerando, que las cosas no podían ser tan malas como yo las pintaba, y mi papá dijo que dejar el apartamento era inmaduro, y que necesitaba aprender a resolver conflictos como adulta. Resolver conflictos. Mi hermana literalmente se acostó con mi novio en mi cama, y yo necesitaba aprender a resolver conflictos. Ahí fue cuando supe que nunca iba a tener su apoyo, que siempre iba a ser la villana en su historia sin importar lo que pasara. Así que dejé de intentar. Me mudé con esa amiga, conseguí un trabajo de medio tiempo para ayudar con la renta, y básicamente corté contacto con mi familia. Bloqueé a mi hermana en todo. Respondí a mensajes de mis padres con monosílabos cuando me escribían, y me enfoqué en terminar la universidad y largarme de esa ciudad. Me gradué 2 años después. Conseguí un trabajo en marketing en una ciudad a 5 horas de distancia, y me mudé sin decirle a nadie más que a mi abuela. Ella fue la única que me apoyó, la única que me dijo que estaba orgullosa de mí y que entendía por qué necesitaba irme. Le prometí que la mantendría en mi vida y que la visitaría, pero el resto de mi familia quedó básicamente eliminado. Pasaron como 3 años sin hablar con mis padres o mi hermana, 3 años de paz, honestamente, donde construí mi propia vida, hice nuevos amigos, avancé en mi carrera, conocí a alguien, un chico increíble que trabaja en diseño gráfico, y nos enamoramos. Después de 2 años juntos, me propuso matrimonio, y obviamente dije que sí. Empezamos a planear la boda, y decidimos hacerla en la ciudad donde vivimos, cerca de nuestros amigos y su familia, que por cierto son personas maravillosas y normales, que me trataron como familia desde el día 1. Cuando hicimos la lista de invitados, intencionalmente dejé fuera a mi hermana. Invité a mis padres porque mi prometido pensó que debía darles una oportunidad, y también invité a mi abuela, pero mi hermana no estaba en la lista. La cosa es que mi mamá se dio cuenta cuando recibió la invitación y vio que solo incluía sus nombres y el de mi abuela. Me llamó histérica preguntando dónde estaba la invitación de mi hermana, y yo le dije muy calmadamente que mi hermana no estaba invitada. Ella empezó a gritar que eso era inaceptable, que cómo podía excluir a mi propia hermana de mi boda, que la familia es familia sin importar qué. Le recordé exactamente por qué mi hermana no era bienvenida, lo que había hecho con mi ex, todos los años de abuso y manipulación. Pero mi mamá dijo que eso había sido hace años y que yo necesitaba superarlo. Superarlo. Como si fuera tan fácil superar años de ser el chivo expiatorio y luego la traición final de que tu hermana se acueste con tu novio. Mi papá se metió en la conversación y básicamente me dio un ultimátum. O invitaba a mi hermana o ellos no vendrían. Ninguno de ellos, incluida mi abuela, porque no iban a permitir que ella fuera si ellos no iban. Traté de hablar con mi abuela directamente, pero mis padres se aseguraron de interceptar todas mis llamadas y mensajes. Básicamente la estaban usando como rehén emocional, para obligarme a invitar a mi hermana. Estaba furiosa, completamente furiosa, porque una vez más estaban poniendo a mi hermana por encima de mí, eligiéndola a ella sobre mi felicidad. Mi prometido me dijo que no necesitábamos a ninguno de ellos ahí, que su familia era más que suficiente, y tenía razón, pero yo quería a mi abuela ahí. Ella era la única persona de mi familia que me importaba. Entonces tuve una idea probablemente un poco vengativa,
pero que se sentía perfecta en el momento. Recordé que mi papá tenía una hermana, mi tía, con quien había cortado relación hace años. Nunca me contaron exactamente qué había pasado, solo que ella había hecho algo imperdonable y que ya no era parte de la familia. Pero recordaba que cuando era niña, antes de todo el drama, mi tía era genial conmigo. Me llevaba a tomar helado, me compraba libros, me hacía sentir especial. Desapareció de mi vida cuando tenía como 8 años, y nunca supe por qué. Decidí buscarla. Encontré su información en redes sociales, le mandé un mensaje explicándole quién era y preguntándole si le gustaría reconectar. Para mi sorpresa, respondió de inmediato. Quedamos de vernos para tomar café, y cuando nos encontramos fue como si no hubiera pasado el tiempo. Ella estaba emocionada de verme. Me dijo que siempre había pensado en mí y que había intentado contactarme varias veces, pero mis padres lo bloqueaban todo. Le conté sobre la situación con mi boda y ella se rió. No de manera cruel, sino tipo, sí, eso suena exactamente como tu papá. Me preguntó si de verdad quería invitarla, sabiendo que probablemente causaría drama con mis padres, y le dije que honestamente eso era parte del punto. Si ellos iban a usar a mi abuela como rehén, yo iba a traer a la persona que ellos más querían mantener alejada. Mi tía aceptó. Dijo que le encantaría estar ahí para apoyarme. Pero antes de confirmarlo todo, me contó su versión de lo que había pasado años atrás. Resulta que mis padres habían inventado una historia completa sobre ella, robando dinero del negocio de mi papá y hablando mal de mi mamá a sus espaldas. Nada de eso era verdad. La realidad era que mi tía había cuestionado algunas prácticas financieras dudosas en el negocio de mi papá, cosas que eran legalmente grises. Y él no pudo manejar que alguien lo desafiara, así que la cortó de su vida. Convenció a mi abuela de que mi tía era una ladrona y manipuladora, y básicamente hizo que toda la familia la odiara. Mi tía había intentado defenderse, pero nadie la escuchaba, igual que a mí cuando trataba de explicar que no había roto el tazón de cristal. Era el mismo patrón. Mis padres encontraban a alguien que no podían controlar, inventaban una narrativa que los hacía verse como víctimas, y eliminaban a esa persona de sus vidas. Me dio tanta rabia escuchar eso, pero también me hizo sentir validada. No estaba loca, no estaba exagerando. Mi familia realmente era tan tóxica como pensaba. Le prometí a mi tía que íbamos a arreglar esto, que íbamos a decirle la verdad a mi abuela, y que ella iba a estar en mi boda sin importar lo que mis padres dijeran. Mandé la invitación a mi tía oficialmente, y también contraté seguridad extra para la boda, porque sabía que mis padres probablemente iban a intentar causar una escena. Mi suegra, que es un amor de persona, me ayudó a coordinar todo, y se aseguró de que hubiera un plan para cualquier drama. Mi cuñada también estuvo increíble. Ella fue quien me ayudó a preparar respuestas elegantes para cualquier comentario feo que pudiera surgir. Básicamente, me rodeé de mi familia elegida, las personas que realmente me apoyaban, y me preparé para lo peor. Llegó el día de la boda, y estaba nerviosa, pero también emocionada. La ceremonia fue en un jardín hermoso, todo decorado con flores blancas y doradas, exactamente como lo había soñado. Mis padres llegaron puntuales, por supuesto. No podían arriesgarse a verse mal frente a otros invitados. Mi hermana no estaba con ellos. Asumo que le dijeron que se quedara en casa o tal vez ella decidió no venir por orgullo. Mi abuela llegó con ellos, y cuando me vio se puso a llorar. Me abrazó y me dijo lo hermosa que me veía. Ese momento hizo que todo valiera la pena, sin importar el drama que vendría después. La ceremonia fue perfecta. Mi ahora esposo y yo intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos. Lloré un poco, él lloró un poco, fue todo lo que quería que fuera. Pero entonces llegó la recepción, y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mi tía llegó justo cuando estábamos tomando fotos familiares. Vi la cara de mi papá cuando la vio y fue, no sé cómo describirlo, como si hubiera visto un fantasma. Se puso rojo, sus manos empezaron a temblar, y por un segundo pensé que iba a tener un ataque al corazón. Mi mamá la vio y soltó un grito ahogado, tipo dramático, como si mi tía fuera algún tipo de criminal peligroso. Mi abuela, que estaba parada al lado de ellos, se veía confundida. Ella no había visto a mi tía en años, y claramente no entendía qué estaba pasando. Mi tía caminó directamente hacia mí, me dio un abrazo enorme, y me dijo felicidades con la voz más calmada del mundo. Mis padres se acercaron. Inmediatamente y mi papá empezó con, ¿qué demonios haces tú aquí? No fuiste invitada. Y yo intervine muy tranquila y dije, sí fue invitada, por mí, es mi boda y puedo invitar a quien quiera. Mi mamá trató de decir algo sobre respetar a la familia, pero mi suegra apareció de la nada, y básicamente las interrumpió diciendo,
Creo que deberían sentarse en sus mesas. La recepción está por empezar. Fue perfecto. Mis padres no pudieron causar más escena en ese momento, porque había demasiada gente alrededor y no querían verse mal públicamente. Durante la cena, vi que mi tía se acercó a mi abuela y hablaron en privado. Estaban sentadas en una mesa apartada y podía ver que mi abuela estaba llorando. Pero no era llanto triste, era más como llanto de alivio. Después me enteré de que mi tía le había contado todo, toda la verdad sobre lo que mis padres habían hecho, cómo habían mentido sobre ella durante años, cómo la habían alejado de la familia con acusaciones falsas. Mi abuela estaba devastada pero también agradecida de finalmente saber la verdad. Me sentí mal por ella, porque se dio cuenta de que sus propios hijos la habían manipulado durante años. Pero también me alegró que finalmente supiera quiénes eran realmente mis padres. Las cosas estuvieron tensas pero manejables hasta que llegó el momento de los discursos. Mi suegro dio un discurso hermoso sobre el amor y la familia. Mi mejor amiga dio uno gracioso sobre cómo nos conocimos mi esposo y yo. Y entonces mi papá se levantó sin que nadie se lo pidiera. Nadie lo había invitado a dar un discurso. Agarró el micrófono y empezó a hablar sobre cómo había criado a una hija ingrata, cómo le dolía ver que yo había traído a su boda a alguien que había traicionado a la familia, básicamente tratando de hacerme quedar mal frente a todos. Mi esposo se levantó inmediatamente y le quitó el micrófono, y la seguridad que habíamos contratado se acercó. Mi papá empezó a gritar que esto era inaceptable, que yo era una vergüenza, cosas realmente feas. Mi mamá también empezó a gritar defendiéndolo, y ahí fue cuando les pedí a los de seguridad que los sacaran. Los escoltaron fuera mientras mi papá seguía gritando insultos, y puedo decir honestamente que fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Verlos siendo sacados de mi boda, mientras yo me quedaba rodeada de personas que realmente me amaban y me apoyaban, fue catártico. Mi abuela se quedó. Le dije a seguridad que ella podía quedarse si quería, y ella eligió quedarse conmigo. El resto de la recepción fue increíble. Bailamos, comimos pastel, mi tía y yo nos tomamos fotos juntas. Mi abuela me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme. Fue la mejor noche de mi vida, sin exagerar. Pero la historia no termina ahí. 2 días después, mi hermana hizo una transmisión en vivo en Instagram. Básicamente pasó como 45 minutos hablando sobre qué horrible persona era yo, diciendo que había excluido intencionalmente a mi familia de mi boda, que había traído a una tía criminal para causar drama, que siempre había sido una hija problemática, y ahora lo estaba demostrando al mundo. Inventó historias sobre cosas que supuestamente yo había hecho en el pasado. Me llamó abusiva. Dijo que había tratado mal a mi abuela. Todo mentiras. Mentiras completas. Y sus seguidores le creyeron. Empezaron a comentar cosas horribles sobre mí. Algunos hasta me mandaron mensajes de odio directamente. Estaba furiosa, pero también asustada, porque esto podía afectar mi trabajo, mi reputación, mi vida. Hablé con un abogado. Le mostré la transmisión, le expliqué toda la situación, y él me dijo que tenía un caso sólido por difamación. Las cosas que mi hermana había dicho eran verificablemente falsas y me estaban causando daño real. Decidí demandarla. También le conté a mi tía sobre lo que había pasado, y ella decidió demandar a mis padres por todo lo que habían hecho, por años de manipulación, acoso psicológico, daño a su reputación. Ambas presentamos nuestros casos, y empezó todo el proceso legal que honestamente fue agotador pero necesario. El caso contra mi hermana fue primero. Tuvimos que ir a corte, presentar evidencia. Mi abogado mostró la transmisión en vivo completa, y pudo probar que cada alegación era falsa. Mi hermana intentó defenderse diciendo que solo estaba expresando su opinión, pero el juez no le compró esa excusa. Fue declarada culpable de difamación, y se le ordenó pagarme una cantidad significativa en daños, creo que fueron como $50,000 o algo así, más gastos legales. También tuvo que publicar una disculpa pública en todas sus redes sociales, admitiendo que había mentido. Cuando vi esa disculpa publicada, sentí una satisfacción increíble. No voy a mentir. Ver a mi hermana finalmente, enfrentando consecuencias por sus acciones después de toda una vida, de salirse con la suya, fue justicia pura. El caso de mi tía contra mis padres tomó más tiempo, pero eventualmente también lo ganó. El juez determinó que mis padres habían participado en una campaña deliberada de difamación y acoso psicológico contra mi tía durante años, y que habían manipulado a otros miembros de la familia para aislarla. Se les ordenó pagar daños compensatorios, y también se emitió una orden de restricción. Mis padres no podían acercarse a mi tía ni contactarla de ninguna forma. Mi abuela estuvo presente en el juicio y testificó a favor de mi tía, admitiendo que mis padres la habían engañado durante años. Ver a mi abuela defendiendo a mi tía después de tanto tiempo fue hermoso.
Después de que todo terminara legalmente, mi abuela tomó una decisión enorme. Cambió su testamento y eliminó completamente a mis padres. Todo lo que les había dejado, la casa, el dinero, las inversiones, todo fue redistribuido entre mi tía y yo. Les dejó literalmente nada. Cuando mis padres se enteraron, intentaron contactar a mi abuela, mandarle cartas, llamarla, pero ella los bloqueó en todo. Les mandó un mensaje final diciéndoles que había tolerado su manipulación durante demasiado tiempo y que no quería volver a saber de ellos. Fue brutal pero necesario. También yo conseguí una orden de restricción contra mis padres y mi hermana. Después de todo lo que había pasado, no quería ninguna posibilidad de que pudieran aparecer en mi vida otra vez. Ahora han pasado como 8 meses desde la boda. Mi abuela se mudó con mi tía. Básicamente viven juntas ahora y tienen una relación hermosa. Mi tía finalmente tiene a su mamá de vuelta en su vida, y mi abuela tiene una hija que la trata con respeto y amor real. Yo visito cuando puedo, normalmente un fin de semana al mes, y esas visitas son increíbles. Mi esposo y yo también estamos bien, mejor que bien honestamente. Toda esta experiencia nos acercó más. Él vio todo el drama y nunca dudó en apoyarme. Su familia me ha acogido completamente. Paso más tiempo con ellos que lo que pasé con mi propia familia en años. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiera invitado a mi hermana a la boda, si hubiera cedido a las demandas de mis padres, si hubiera seguido dejando que me trataran como el chivo expiatorio. Probablemente estaría miserable, todavía aceptando migajas de afecto, todavía esperando que algún día me vieran como algo más que un problema. Pero decidí defenderme. Decidí elegir mi propia paz sobre mantener una falsa armonía familiar. Y no me arrepiento. Mi hermana sigue bloqueada en todo. No tengo idea de qué hace con su vida, y honestamente no me importa. Mis padres intentaron contactarme una vez a través de un amigo mutuo, pero ignoré el mensaje. La orden de restricción sigue vigente, y planeo mantenerla así indefinidamente. La semana pasada mi abuela me llamó para contarme que está pensando en vender su casa grande y comprar algo más pequeño con aproximación. Mi tía, algo más manejable para las dos. Me preguntó si quería algunos de los muebles viejos, incluidos unos que recuerdo de cuando era niña. Le dije que sí, que me encantaría tenerlos. También me preguntó si alguna vez extrañaba a mis padres, si alguna parte de mí quería arreglar las cosas con ellos. Le dije la verdad, que no, que extraño la idea de tener padres que me amen incondicionalmente, pero que esas personas nunca fueron realmente mis padres. Mis padres reales me usaron como chivo expiatorio. Eligieron a mi hermana sobre mí constantemente, me manipularon y mintieron durante años. No extraño eso. Y no necesito eso en mi vida ahora. Mi abuela dijo que me entendía completamente y que estaba orgullosa de mí por poner límites. Eso significó todo para mí. Supongo que la lección aquí, si es que hay una, es que la familia no es solo sangre. La familia son las personas que te eligen, que te apoyan, que están ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Mi tía es más familia para mí que mis padres alguna vez fueron. Mi suegra me trata mejor que mi propia madre. Mi abuela finalmente está libre de la manipulación de sus propios hijos, y puede tener relaciones honestas con las personas que realmente la aman. Y yo, finalmente tengo paz. Paz de verdad. No esa paz falsa que viene de evitar conflictos y aceptar maltrato, sino paz real que viene de saber tu valor y no dejar que nadie te trate como menos. Así que sí, mi boda terminó con drama legal y cortar contacto con mi familia nuclear, pero también terminó con el inicio de algo mejor. Una vida donde no soy el chivo expiatorio, donde mis logros son celebrados, donde mi voz importa, y eso vale más que cualquier relación familiar disfuncional que pudiera haber intentado mantener.